Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, en esta noche donde entramos en la unidad de epistemología, que va a ser muy breve, solo 2 sesiones. En esta noche vamos a cubrir un tema muy amplio, muy importante. Hemos hablado de algunas cosas que vamos a hablar en el inicio como repaso y vamos a seguir hacia pensamientos sobre la ciencia. La fe, los hechos y la ciencia. Quiero citar algo de Blaise Pascal del PNC, donde él dice: deseamos la verdad y en nuestro interior solo encontramos incertidumbre. Este deseo nos ha sido confiado en parte para castigarnos, en parte para hacernos ver de dónde hemos caído. Y vamos a ver que precisamente la doctrina de la caída es una de las doctrinas más importantes para el surgimiento de la ciencia moderna. Pero primero la fe y los hechos. Cito el Proverbio 1:7 en la versión Reina Valera actualizada. No sé por qué todas las versiones en español para mí traducen la palabra sabiduría cuando debe ser conocimiento, porque la palabra es da'at en hebreo y su primera definición es conocimiento. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Esa traducción para mí es un poco más cerca. eh, Debe ser conocimiento y no sabiduría, en mi opinión, y curiosamente en inglés lo traducen conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 1:29-30, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Ahí ustedes lo pueden ver, la palabra en hebreo del conocimiento es da'at, y sus primeras definiciones es conocimiento y ciencia. En griego, arche Sofía Phobostheo. En latín, timor domine principium scientiae sapientem. Ahí usa la palabra que nos hace pensar en ciencia. La palabra en hebreo para principio es reshit, en el principio, y esta palabra tiene su relación con Da'at. Dios no es solo un objeto entre objetos para ser estudiados. Dios es la presuposición necesaria para todo conocimiento. Y lo más que estudio la filosofía y la teología, me doy cuenta cuán sabio fue Van Til cuando él dijo esto, que Dios es la presuposición necesaria para todo conocimiento. Y el colapso de la verdad y el colapso del conocimiento en los discursos de la filosofía moderna es
evidencia de este problema de epistemología, de conocimiento que tiene el hombre desde la huerta del Edén, porque la caída es un asunto epistemológico de conocimiento, de engaño sobre el conocimiento. Un versículo que miramos la otra vez, pero creo que es tan importante que quiero iniciar refrescando esta advertencia de nuestro Señor. Hay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. La palabra ahí es gnosis. Ustedes mismos no entraron y a los que estaban entrando se lo impidieron. Entonces, ¿entraron qué? Obviamente, para mí Jesús está hablando del reino de Dios. Entonces, estos hombres, juntamente con los escribas y fariseos, están bloqueando la entrada al reino de Dios, quitando la llave del conocimiento. Pero tenemos que preguntarnos qué es la llave de conocimiento. Porque la Biblia habla en Hechos 14:27 que hay algo que los apóstoles llamaron la puerta de fe, que Pablo y Bernabé y los apóstoles abrieron a los gentiles la puerta de fe. Entonces la puerta de fe debe tener una llave y la llave que abre la puerta de la fe es el conocimiento. La puerta de fe le permite a su usuario entrar en la casa del conocimiento, o podemos decir filosóficamente en el campo de conocimiento. Abre la vista a entrar en el reino de Dios por esta llave del conocimiento, permitido por la fe, más bien obstaculiza la entrada al conocimiento otras filosofías como el naturalismo metafísico, que solo permite ciertos hechos. En realidad ni esto da, pues los hechos de esta fe son hechos brutos, no brotos, brutos, increados, aislados, sin ninguna relación con otros hechos. Es decir, la cosmovisión moderna del naturalismo metafísico solo permite cierta clase de hechos que en la filosofía llamamos hechos brutos. Porque al quitar Dios de la ecuación, el hombre queda con un universo impersonal de hechos que no tienen relación con un universal que lo interpreta o le ayuda a relacionarse. La llave del conocimiento permitido por la fe bíblica permite el conocimiento de todo el campo de conocimiento permitido por Dios. O sea, en teoría, cuando Dios, por esta llave que abre la puerta de fe, entramos en un campo de conocimiento posible, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Y el mismo Juan dice que vosotros tenéis una unción y
conocen todas las cosas. Como he mencionado en lecciones pasadas, eso no significa que ya lo conocemos. Creo que Juan está diciendo que tenemos la potencialidad de conocer todo lo que el Señor ha revelado. Esto se llama el campo de conocimiento. Ojalá que tuviéramos tiempo para abrir esto más porque es sumamente importante este asunto del campo de conocimiento en la epistemología. Y aquí podemos verlo en un diagrama que hemos hablado en el pasado. El círculo más pequeño sería el conocimiento de un hombre X, lo que él puede conocer, o conoce más bien. Este círculo un poco más grande sería el conocimiento actual de la humanidad. Y hay un círculo más grande que representa el conocimiento permitido a los hombres. Obviamente, este campo de conocimiento que tiene la humanidad actual tiene amplio campo para crecer, pero tiene sus límites, porque aquí en el café oscuro sería ya el campo de conocimiento que podríamos llamarlo omnisciencia, que sería ese campo que solo queda reservado eternamente para Dios, que no lo va a revelar a menos que Él quiere revelarlo. Ahora, tenemos la promesa profética de Isaías 11:9, que no van a dañar ni destruir en todo su santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Entonces la tendencia es que a medida que el reino de Dios expande nuestro conocimiento, como Humberto mencionó en la conversación anteriormente, el conocimiento sobre la familia, la restauración de la familia, el conocimiento sobre la ley, el conocimiento sobre la ciencia, el conocimiento sobre la palabra, sobre... Voy a dar una charla a finales de este mes sobre la música, la reforma de la música, donde vamos a darnos cuenta que por siglos un aspecto de la música fue como cerrado al conocimiento de la iglesia. Los padres de la iglesia, yo no digo los apóstoles, pero los padres de la iglesia, los reformadores, como que tenían la mente cerrada, y cuando la revelación estaba en la palabra de Dios en todo momento. Entonces, aún en nuestro conocimiento de la Biblia, el campo de conocimiento puede crecer porque hay cosas en la Biblia que quizá los hombres no han entendido. Y el mismo Daniel en 12:4 dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto esas palabras y sella el libro hasta el tiempo del final, porque muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Esa es la tendencia del reino. Y Pablo en Colosenses 1:9 desea que nosotros seamos llenos de una clase de conocimiento clave, que es parte de una oración que yo trato de orar casi diariamente. Señor, lléname con el conocimiento de tu voluntad, de lo que Él quiere que yo haga hoy precisamente. Bueno, esto hemos visto. Voy a dejarlo en el PowerPoint que voy a colocar en la plataforma. Aquí hablo de Hebreos 11:1, pero voy a brincar esto
Y quiero hablar un poco sobre los hechos y la facticidad antes de llegar a la contundencia de la charla hoy que va a ser sobre la ciencia. La facticidad. ¿Cómo se puede advertir antes de avanzar con el concepto de facticidad? Resulta indispensable definir qué es un hecho. Debemos definir un hecho o qué es un hecho para entender el concepto de la facticidad. Así se denomina a algo que sucede o a una acción. La facticidad en este marco se sustenta de los hechos. Pero todo depende de los tipos de hechos que pesca tu red cosmovisional. Entonces, X cosmovisión podemos verlo como una red y esta red tiene la habilidad por sus presuposiciones de pescar cierto tipo de peces o de hechos, porque no todas las redes son iguales. Así que es absolutamente determinante para el avance del cristianismo nuestro entendimiento de la importancia de las presuposiciones. Porque de las presuposiciones dependen lo que es un hecho. Un hecho para la cosmovisión de la metafísica natural no es igual que un hecho para la cosmovisión cristiana. Las presuposiciones preteóricas de una cosmovisión determinan lo que es un pez o no. Y cuando hablo de pez estoy hablando de hecho. Es decir, lo que puede o no puede ser un hecho. Una presuposición como una axioma, y eso es muy importante, no son demostrables. Es decir, el punto donde arrancamos no se puede probar con hechos, ni en la ciencia como lo conciben los científicos, ni en ninguna cosmovisión. Las axiomas y las presuposiciones no son demostrables, son indemostrables. Sobre ellas se puede construir las teorías. Por eso se habla de presuposiciones preteóricas. ¿Qué es la presuposición preteórica cristiana? En el principio, Dios. Todo el conocimiento cristiano tiene que partir de esta presuposición. Cuando usted deja que el humanista, el profesor o tu contrincante en un debate o en la evangelización te empuja y tú dejas tu cosmovisión y vas al fundamento del necio, cuidado que no te conviertes en un necio, dice Proverbios 26, 4 y 5, que estudiamos en la apologética. Ahora, uno de los problemas que tienen los apologetas cristianos es su insistencia en pensar en evidencias o en hechos, no entendiendo que estos hechos tienen que ser parte de un sistema o una cosmovisión o un sistema de pensamiento que se llama la Biblia desde desde Génesis hasta Apocalipsis. Este apologeta Lee Strobel tiene la tendencia de creer que puede construir toda su apologética desde evidencias científicas.
Pero las evidencias científicas tienen que ser o partir de presuposiciones y ser parte para el uso de evidencias. El cristiano tiene que usar evidencias, pero dentro del marco de una cosmovisión, la Biblia. Los hechos o acontecimientos bíblicos y en la historia y en la creación y en la humanidad, en la Biblia, son parte de su sistema de verdad desde Génesis a Apocalipsis. Conclusiones sobre los hechos dependen de métodos y los métodos de las presuposiciones preteóricas y las teorías científicas surgen o son propuestas a partir de las presuposiciones. Espero que me están comprendiendo. Es un círculo de presuposiciones, determinan nuestros métodos, los métodos predeterminan las conclusiones y las conclusiones nos llevan de nuevo a las presuposiciones. En el caso del creador, Lee Strobel tiene la tendencia de edificar desde la autonomía de la mente humana para construir sobre evidencias científicas que nos va a llevar a Dios. Esto no es posible a menos que estas evidencias sean parte del sistema orgánico de toda la Biblia. Entonces, ¿qué es el acercamiento cristiano a la ciencia y el conocimiento? No es a priori de lo anterior. Es muy importante que ustedes aprendan esos términos porque lo van a ver en la literatura una y otra vez, que X cosa habla desde una base a priori o a posteriori. Ellos son dos frases latinas que usan en filosofía para distinguir tipos de conocimiento, justificación o argumento por su dependencia de la experiencia. El conocimiento a priori es independiente de cualquier experiencia. Algunos ejemplos son las matemáticas, las tautologías y la deducción a partir de la razón pura. Kant critica la razón pura en su libro La crítica de la razón pura, porque él tuvo como un despertar sobre su dogmatismo sobre la razón. El conocimiento a posteriori depende de la evidencia empírica. Algunos ejemplos incluyen la mayoría de los campos de la ciencia y aspectos del conocimiento personal. El acercamiento cristiano a la ciencia no es a priori ni a posteriori. O sea, no depende en la experiencia y no depende en la razón pura. El acercamiento cristiano es trascendental. Inicia y termina con un ser trascendente que es Dios. Y no debemos tener vergüenza de esto, porque no hay otro. O iniciamos con Dios, o iniciamos con la criatura, y aquel que inicia con la criatura acabará en la idolatría. Y eso es lo que dice claramente Romanos 1, que ya hemos visto anteriormente. Dios no es un punto ideal, sino es un universal concreto
Es decir, es un ser viviente, real, concreto, creador del cielo y la tierra. Partimos de él y este ser unifica nuestro sistema de pensamiento y hace que cada datum sea válido e importante. No existen hechos en el universo impersonales, porque todo hecho es un hecho creado por Dios, preinterpretado por Dios y controlado por el Rey Creador y Dios soberano de la Biblia. Solo el cristianismo y su sistema de epistemología, su sistema de conocimiento y eventualmente su sistema de ciencia se fundamenta en un universal concreto, infinito, personal, omnisciente, omnipotente, que permite el conocimiento máximo del campo de conocimiento. El humanismo y la ciencia humanista más bien ha limitado y frena el avance de la ciencia, contrario a lo que ellos alegan. Pero usted dice entonces, ¿por qué la ciencia está avanzando? Eso podemos contestar porque hay una razón para eso. El problema que confronta toda filosofía no cristiana y aún muchas filosofías cristianas y teologías cristianas y apologetas cristianos es que se presuponen algún grado de autonomía en el hombre y que este hombre arranca no con Dios, sino con hechos brutos. Vamos a empezar con los hechos. Bueno, para repetir, el problema que confronta la filosofía no cristiana y aún muchas filosofías cristianas y hasta apologetas cristianos es que se presuponen algún grado de autonomía en el hombre y inician con hechos brutos. Pero al iniciar con solo los hechos, tristemente no llegan a Dios, sino llegan a más poder, una probabilidad de Dios, pero no el Dios de la Biblia. ¿Cómo pueden los hechos brutos ser algo más que hechos brutos? Y ese es el problema que tiene el naturalismo metafísico. Si Dios no existe y no hay un universal concreto, el único tipo de hecho que podemos tener son hechos brutos. No hay orden, no hay propósito, no hay significado, solo hechos crueles, brutos, sin dirección. Vivimos en el mundo de Richard Dawkins, el ateo, con ese tipo de acercamiento. Pero usted dice que ¿por qué la ciencia entonces avanza? Porque ellos en su filosofía siguen la filosofía del naturalismo, pero en su laboratorio y en su trabajo diario se engañan a sí mismos porque tienen que vivir, guste o no, en la realidad creada por Dios. Y como tal, tienen que enfrentar no hechos brutos, sino hechos personales, preinterpretados, preconocidos, controlados por Dios.
Un hecho bruto es un hecho que no puede explicarse en términos de un hecho más profundo, más fundamental, según Wikipedia. Es una buena definición de un hecho bruto. Es un término muy utilizado en la filosofía y en la epistemología. Entonces, es bueno que lo aprendan. Ahora vamos a hablar, yo tengo todo un libro por el gran teólogo, pensador, misionero, apologeta, Rushduni, que se llama El mito de la ciencia. Y en parte lo que él quiere decir que es no que la ciencia en sí es un mito, sino que la ciencia ha creado un mito sobre ella misma. Especialmente los historiadores de la ciencia y algunos científicos ateos. El relato que usted va a escuchar, y no tenemos tiempo porque podríamos ver un montón de ese relato típico, pero tiene básicamente 3 puntos. Uno, nace la ciencia con los griegos como tales, supuestamente, según algunos historiadores de la ciencia humanistas, el primer científico, imagínense, Tales, el unista que dijo todo es agua. Luego crece la ciencia a través de la historia, pero se topa con un monstruo terrible, oscuro, tenebroso, que se llama el cristianismo. Y la ciencia entra en el declive que fue obstaculizada por siglos y siglos, especialmente en la edad oscura, la edad medieval. Pero brillantemente renace la ciencia con en el finales del Renacimiento, en la Ilustración, en el siglo XVII, con la ciencia moderna, que retoma el progreso de la ciencia. Ese es el gran mito de la ciencia. Y podríamos durar todo un curso solo estudiando la historia de la ciencia y el conocimiento para desmitificar este mito. Pero ustedes pueden recordar los 3 puntos. Nace la ciencia con los griegos, crece, es frenado y obstaculizado por la oscuridad tenebroso del cristianismo y renace con la ilustración, el alumbramiento de la ciencia en el siglo XVII. El mito de la ciencia. Y aquí podemos ver en este gráfico de un sitio interesante que se llama nobeliefs.com, es decir, nocreencias.com, que es una declaración autoderrotador porque al creer algo ellos se derrotan a sí mismos, son unos imbéciles con esta narrativa falsa que vemos la historia del avance científico, no sabemos qué es la escala de la escala Y es desconocido. Va creciendo la ciencia y colapsa en la oscuridad de la edad oscura del cristianismo. Aquí tenemos el hoyo dejado por la edad oscura cristiana y retoma su avance en el Renacimiento,
la ilustración y el crecimiento tremendo en la ciencia moderna. Esto es el relato falso, la narrativa totalmente mítico de la ciencia. Y lo vemos en el famoso Carl Sagan, que dijo que el cosmos es todo lo que era, todo lo que es y todo lo que será, en su famoso serie de videos y su libro El Cosmos. Y aquí hay un relato histórico de este cosmólogo ateo, y nota que en ese relato, entre más o menos esta fecha de 400 y algo, con la destrucción de la biblioteca de Alejandría, inicia la edad oscura producido por el cristianismo, y creamos una gran brecha sin luz, sin ciencia. Trump habla de fake news. Bueno, eso es fake history, historia fake, y es recuperado a partir de, bueno, él dice Colón, Leonardo y Copérnico especialmente. Aquí es un vacío total. Vishal Mangowadi, en su libro sobre la Biblia y la historia de la Biblia, él toca en su capítulo sobre la ciencia y desmiente completamente este relato falso. Y hay uno moderno, reciente, que sigue con el relato en su libro La Fe versus, y note el título, por eso insisto de hablar sobre los hechos, la facticidad, la fe versus el hecho, la facticidad, porque la ciencia y la religión son incompatibles. Por el ateo y supuesto experto, bastante bruto, Jerry Cohen, parte de los yihadistas seculares, algunos lo llaman el yihad secular, contra la fe cristiana y la religión en sí mismo. Bueno, hubiéramos quedado ahí trabajando mucho tiempo sobre este falso relato, pero vamos a ver con lo que vamos a hablar ahora de la Biblia y la ciencia, que no es como ellos falsamente alegan. Repito, una cita del libro La palabra de flujo y reflujo por Rusas Rushduni. Dios no es, perdón, Dios no es un mero objeto de estudio, Dios es la presuposición necesaria para todo conocimiento. Brillante, piénselo, estúdialo. Ahora vamos a dar como un bosqueo de formas en que la religión puede en lo que motiva el científico a investigar la creación. Muy importante, y aprendí esto del famoso fundador del primer laboratorio, Cavendish, Henry Cavendish. Vamos a leer Salmo 111, 2, que me gusta mucho, porque da un motivo bíblico para estudiar la ciencia.
Y tristemente, debido a la influencia de la metafísica, el naturalismo metafísico, las vocaciones en la juventud hacia la ciencia no están creciendo, están siendo reducidos, porque los humanistas, los ateos y la mala ciencia ha quitado el asombro, la maravilla, lo increíble para una mente humana acercarse y estudiar el cosmos creado por Dios, porque ya es un cosmos impersonal, es un cosmos muerto, no hay nada detrás del cosmos, es un cosmos que brota de la nada. Y dice Salmo 111:2, grandes son las obras del Señor, buscadas, investigadas de todos los que las quieren. Entonces, este motivo de la misma Biblia nos motiva para estudiar la ciencia, para hacer la ciencia, para crecer en conocimiento. Dos, en los criterios que elige para escoger entre teorías impugna la cosmovisión cristiana, la religión es muy importante en darnos criterios para elegir entre teorías. Recuerda que la teoría nace de la presuposición preteórica. Entonces el cristiano, por la lógica de sus presuposiciones, va a insinuar o proponer teorías diferentes que los humanistas. Y en mi opinión, el diseño inteligente es un ejemplo de que si hay un Dios creador, hay un Dios eh, que por la fe, dice la palabra de Dios en Hebreos, entendemos que Dios por su palabra ha creado lo que aparece. Entonces, vamos a tener criterios diferentes que ellos, porque nuestro punto de partida preteórica determina teorías que van a insistir, por ejemplo, en diseño. La Biblia y la fe deben determinar nuestras presuposiciones. Esta lista lo saqué en parte de un libro y de un historiador de la ciencia muy interesante. Les voy a mostrar el libro más adelante. 4, los métodos de investigación y las sanciones sociales y culturales en pro de la ciencia informada por la Biblia y en contra de sus abusos y excesos, como vemos en el próximo número 6. La religión por muchos siglos no fue contemplado como lo que hoy día pensamos o definir la religión como una creencia apoyada por ciertas creencias, ciertas proposiciones. Antiguamente ni se usaba la palabra religión y lo que pudiera haber sido religión fue considerado como lex o la ley de Dios. Tenemos un libro, creo que tengo una copia en la página de web, en la plataforma de un libro por Schirmacher sobre la religión y la ley o lex.
Y esta lista, excepto número 6, porque para mí Harrison se le va en su historia su estudio de la historia de la religión versus la ciencia, se le va de la mano que en la historia la religión fue llamado la ley musulmán, la ley hindú, la ley cristiana. San Agustín llamaba la religión cristiana el lex christianum, o la ley del cristianismo. Todo el concepto de ley es diferente hoy por hoy que lo fue en el pasado. Entonces, la caída de Adán y Eva y la ciencia. La doctrina cristiana de la caída dio a la ciencia en parte el fundamento necesario para su nacimiento. Ahora, esto parece como contrasentido. ¿Cómo puede ser que la caída más bien abre paso para la ciencia como la concebimos hoy en día? Y esto lo toma del libro La caída del hombre y los fundamentos de la ciencia por Peter Harrison, que es un historiador de la ciencia y la religión en Oxford. Tengo el libro, pero en inglés. Peter Harrison ve la doctrina de la caída como uno de los fundamentos cristianos para la formación de la ciencia moderna. A mí me sacudió y me sorprendió esta doctrina, pero es cierto. Sin esta doctrina cristiana no hubiera nacido la ciencia como hoy día la concebimos. No me refiero al cientificismo o al naturalismo metafísico, que es el desarrollo posterior, sino la ciencia bien concebida por grandes pioneros de la ciencia que eran absolutamente cristianos. Yo diría que más bien la ciencia moderna se fundamenta no solo en la caída, sino en la doctrina de la creación, porque la doctrina de la creación nos da fundamento para concebir de un cosmos con ley y orden que es necesario para un sistema científico, para el pensamiento científico. La doctrina de la caída nos da la necesidad de corregir y advertir una mente humana no éticamente caída. Como la mente humana es no éticamente caída por la caída, tiene que ver algo que corrige este aspecto torcido de la mente humana, y al postular que la mente humana se equivoca, tenemos que postular entonces una forma de corroborar, de estudiar, de investigar, de observar para poder ver si lo que hemos postulado con nuestra razón está de acuerdo con la realidad. ¿Por qué? Porque nuestra razón no es la razón de Adán. Me imagino que Adán y Watchman Nee en su libro El poder latente del alma habla del poder de la mente de Adán hubiera sido mucho más allá que un Einstein, hubiera sido tremendamente potente, tremendamente capaz para relacionar
la información que él estaba observando en la creación y claro, tenía revelación diario cuando caminaba él juntamente con Dios en el frío de la tarde. Pero también tenemos la doctrina de la restitución o restauración de todas las cosas. Hechos 3:21 nos da una doctrina que Dios no solo va a redimir al hombre, va a restaurar la tierra, el cosmos y formarlo antes de su venida, yo creo, en una gran restitución y restauración de todo lo que han escrito los profetas en todos los siglos. Entonces, en realidad, la ciencia debe depender no solo de la caída, sino de la creación, la caída y la doctrina de la restitución y restauración de todas las cosas. Es decir, el cristianismo tiene una escatología, una doctrina de providencia que los humanistas llaman progreso. Pero la doctrina del progreso, de los progres, es simplemente una perversión de la doctrina cristiana bíblica del progreso profetizado en Daniel, en Hechos y en los profetas. Ahora, muy importante en la historia de ese desarrollo de la doctrina de la caída como fundamental para la creación de la ciencia moderna es el famoso Francis Bacon, un protestante inglés, y él había observado que en la época de nosotros y nuestros padres, cuando agradó a Dios pedir cuentas a la iglesia de Roma por sus costumbres y ceremonias degeneradas y por diversas doctrinas repugnantes y concebidas para sostener los mismos abusos, al mismo tiempo fue ordenado por la divina providencia. Muy importante esa doctrina de providencia, que sería la doctrina de progreso, que se produjera una renovación y un nuevo manantial de todos los demás conocimientos que yo llamo en mi blog Tapanta, en la Biblia Tapanta, todas las cosas. En opinión de Bacon, una renovación de este tipo solo podía producirse si se consultaban las autoridades pertinentes, los libros de las Sagradas Escrituras y la naturaleza que debe leerse creación respectivamente. La corrupción de la religión había sido resultado del abandono de las Sagradas Escrituras y la corrupción de la filosofía natural, léase hoy día ciencia, porque por muchos siglos se llamaba lo que llamamos hoy día ciencia, que es un poco y mucho diferente, muy diferente, pero ellos llamaban filosofía natural, es corregido del abandono de la naturaleza. Es decir, la corrupción de la filosofía natural por el abandono de la naturaleza es corregido también o corregible por la ciencia. Entonces, el proyecto de Bacon de reformar la filosofía estaba motivada por un intento de determinar si la mente humana podría ser restaurada por algún medio a su condición perfecta y original.
o si no podía serlo, al menos reducida a una condición mejor que la que tiene ahora. En 1662, en el año en que South, un predicador muy famoso en Inglaterra, pronunció su sermón, que yo iba a leer en un párrafo, pero no tenemos tiempo. Los herederos intelectuales de Bacon formaron la Sociedad Real de la Ciencia, cuyos objetivos también fueron expresados por el apologista de la sociedad Thomas Pratt en términos de recuperar, nota, en términos de recuperar el conocimiento que Adán antes tenía. Entonces, la caída moral es sanada, según Bacon, por la teología y la palabra de Dios y la obra de Dios espiritualmente, y la caída en la parte de la naturaleza puede ser restaurado por la ciencia para darnos una reparación que va aproximando una reparación total de las dos áreas de la caída. Y aquí está el famoso libro de Bacon, del avance y proficiencia del saber, o las divisiones de las ciencias en libros. Esta cita aquí también es muy bueno de Bacon, su famoso libro Novum Organum. El hombre por su caída cayó al mismo tiempo de su estado de inocencia y de su dominio sobre la creación. Entonces la caída es doble, moral y dominio sobre la creación. Dios dio a Adán dominio sobre la creación original y le dio un perfecto estado de inocencia. Ambas pérdidas, sin embargo, pueden ser reparadas en alguna parte, inclusive en esta vida. La primera por la religión y la fe, y la segunda por las artes y las ciencias. Así, a partir de Bacon y otros pensadores, se empieza a nacer una etapa de maravilla, no solo teológica, sino también en las artes y las ciencias, por este nuevo pensamiento. El conocimiento debe buscarse, dice Bacon, no por la tranquilidad de la resolución, sino por la restitución y reinversión del hombre a la soberanía y el poder que tenía en su primer estado de creación. O sea, este hombre protestante tiene una visión de que viene de la misma cita de Hechos que acabamos de leer, de una restitución de todas las cosas. Los verdaderos fines del conocimiento no son el placer de la mente, sino el beneficio y el uso de la vida, que la perfeccionan y gobiernan en la caridad. Qué bien sería que los científicos modernos leyeran un poco más de estos primeros pensadores cristianos sobre la ciencia. Nota que Bacon dice que eso es una labor de amor, no solo una labor seca en un universo impersonal, determinado, determinista, de ciencia
muerta y seca en un universo sin propósito, sin significado y sin amor. Las disputas y divisiones sobre la religión eran males desconocidos por los paganos. La razón era que la religión de los paganos consistía más en ritos y ceremonias que en alguna creencia constante. Ahora estamos viendo que la definición de religión está cambiando juntamente con la definición de ciencia, y la religión está cogiendo más una serie de doctrinas y proposiciones sacadas de la Biblia. Vamos hacia la religión definida por doctrinas y creencias. Antiguamente la religión no era eso. Es un objeto de estudio y no una visión totalizante como antes era. Eso es una espada de dos filos, porque vamos a ver, como dice Francis Schaeffer, que poco a poco los científicos van a optar por la parte del naturalismo y van a eliminar la parte del amor, la parte de contemplación, la parte de virtud, la parte de la reparación moral del hombre, y van a optar, como dice Schaeffer, la naturaleza come la gracia y elimina la gracia, y eso es lo que hemos vivido hoy día con una ciencia sin límites, con el poder de hasta buscar con el transhumanismo toda clase de males sin límites morales. Bacon decía, un poco de filosofía inclina la mente del hombre hacia el ateísmo, pero más profundidad de la filosofía lleva la mente de los hombres hacia la religión o la fe. Ahora hay un problema y veo que estoy sobregirado de tiempo. Eso es siempre mi problema. Déjame terminar esta y vamos a coger el break. Hay tanto material aquí y es tan interesante. Hay un problema que empieza a ocurrir y Bacon también se excedió y erró, porque Bacon afirmó que la comprensión del libro de la naturaleza era la clave para entender las escrituras. Ve lo que está pasando. Él empezó bien, pero luego empezó a exaltarse en su ciencia y dice que ahora el libro que domina es el libro de las obras de Dios, y el libro de las obras de Dios domina sobre el libro de la revelación de Dios. Stephen Perks, que hace una crítica del libro de Harrison, dice, pero el desarrollo de este tipo de pensamiento lo que ha llevado a muchos de los problemas de la iglesia de hoy. Mientras que el cristiano debe insistir en que el libro de la naturaleza se interpreta a través del libro de las escrituras, es decir, que entendemos al mundo que nos rodea mirándolo a través de los anteojos de la Biblia primero. Hoy la comunidad científica insiste en leer el libro de la escritura a través de los anteojos del libro de la naturaleza. Y muchos cristianos caen en esta trampa porque son filosóficamente ingenuos sobre sus presuposiciones. Vamos a parar aquí porque me inspiré y bueno, también tuvimos el problema.
Bueno, después de mirar un poco a Francis Bacon, y sí cometió algunos errores, pero su doctrina fue muy importante y espero que notaron que la caída fue clave en su visión y de cómo la ciencia puede sanar la parte de la caída de Adán en la parte del dominio. La ciencia no nos lleva a la verdad, nos lleva a aproximaciones y probabilidades útiles para el dominio del hombre. El teólogo Samuel Clarke, que también tenía sus debilidades porque tenía tendencias unitarias, sin embargo, fue un teólogo importante y hace algunas declaraciones sobre la ciencia interesante. Dice, el curso de la naturaleza no puede ser otra cosa que la voluntad arbitraria y el placer de Dios ejercido y actuando continuamente sobre la materia. La arbitrariedad, es decir, arbitraria aparente para el hombre. El hombre no conoce los motivos de Dios, le es arbitraria. Dios sí opera por su propia mente o su omnisciencia, su omnipotencia, y el hombre, su tarea es investigar. El hombre lo investiga con el fin, según Bantil, que agrego, de pensar los pensamientos de Dios después de Dios. Y uno ve que estos primeros filósofos naturales, teólogos, es muy, muy importante en la historia verdadera de la ciencia, no la historia del mito de la ciencia, sino en la historia verdadera, que a través de los siglos, desde los griegos, la ciencia es una virtud que tiene que ver con la contemplación, la observación. En Aristóteles la observación fue muy importante y es corregido, por supuesto, después de siglos por la Biblia y la Reforma, y las ideas de estos primeros pensadores sobre la filosofía natural. Ellos no lo llamaban ciencia, sino filosofía natural. Nota que la ciencia en realidad es parte de la filosofía en sí. Entonces, Clarke era un filósofo y clérigo anglicano inglés. Se lo considera la principal figura británica de la filosofía entre John Locke y George Berkeley. Pero tenía esa influencia antitrinitaria que para mí lo debilita, pero era importante en la parte de la filosofía natural. El más grande quizá y muy famoso, pero la gente no realmente habla de que John Newton, uno de los más importantes hombres de la ciencia, escribe más sobre la teología que escribió sobre la ciencia. En términos de las palabras que escribió John Newton, este brillante pensador que escribió la Principia, no la Principia, sino la Principia, se llamaba la Principia. El trabajo del verdadero filósofo, nota que Newton ni menciona natural, simplemente de la verdadera filosofía consiste
en derribar la naturaleza de las cosas a partir de las causas verdaderamente existentes e indagar sobre aquellas leyes que el gran creador eligió realmente para fundar esta bellísima estructura del mundo. No aquellas con las que podría haber hecho lo mismo, sino así lo hubiera querido. Entonces, la verdadera filosofía consiste en lo que dice Newton aquí y tiene que ver con indagar sobre aquellas leyes que el gran creador eligió. O sea, Newton era abiertamente cristiano en su pensamiento. Algunos dicen que él también él pasó una etapa un poco débil en su teología de Trinidad, pero al final se enderezó, según Peter Harrison. Me gusta algunas citas del famoso científico Robert Boyle también, que dice, las leyes del movimiento no necesariamente surgen o surgían de la naturaleza de la materia, sino que dependían de la voluntad del autor divino de las cosas. En la filosofía natural, y Boyle es muy importante como Newton en sus descubrimientos científicos, en la filosofía natural cristiana, la virtud, la moral y la ética era parte de la vida del naturalista. Se ha perdido todo ese nexo de la contemplación. Para ello, la observación era contemplar a Dios en sus obras. Y la virtud y la ética era parte de esta posibilidad de contemplación. Poco a poco, y claro, cuando vemos Salomón, la Biblia dice que Salomón, el más sabio de los hombres, disertó sobre las plantas y los animales. ¿Qué estaba disertando Salomón? Está haciendo filosofía natural. Entonces, estos filósofos cristianos están cogiendo de lo que pudieron leer de la Biblia, del Creador y de grandes profetas y sabios de la Biblia, y era lógico para ellos que la filosofía natural era una virtud, provenía de la ética y la moral y el amor por esta obra maravillosa hecha por un creador. Esos son los primeros científicos hablando. Y aquí llegamos a la epistemología bíblica cristiana, lo que Vishal Mangalwadi llama la epistemología protestante. En su altura es la epistemología de 3 libros. Yo no sé por qué los pastores no hablan de esto. Y al no hablar de esto, hay pocas vocaciones en la iglesia de estudios filosóficos y estudios de la ciencia hoy en día. Las vocaciones en el área de la ciencia están bajando a nivel mundial en Occidente. Para una epistemología verdaderamente bíblica, tenemos que contemplar 3 libros. El libro
de la revelación de Dios que tiene prioridad. Yo lo llamo y llamo la teología como la reina de las ciencias. Es nuestro punto de partida en todas las investigaciones. Dice 2 Timoteo 3:16 que nos hace útil para toda buena obra. Y según Salmo 111:2, una buena obra es observar y contemplar Dios en sus obras, que nos lleva al segundo libro, el libro del poder de Dios, escrito en la creación, como ya hemos leído en Salmo 111:2, o podemos leerlo en Salmo 19. Y finalmente, el libro de la ley de Dios escrita en las tablas del corazón. Romanos 2:15, 2 Corintios 3:3, Pablo dice que Dios escribió su ley en tablas de carne. Entonces la conciencia humana, el interior del hombre, su mente, en su corazón, es el tercer libro. Esto nos da la posibilidad de una epistemología muy importante que los humanistas y científicas no cristianas no contemplan. Vishal Mangalwadi habla de que esta es la epistemología protestante en su altura, en su totalidad. Y esto nos lleva al primer punto que hablé en cómo la religión ayuda a la ciencia a las motivaciones. Y uno de mis favoritos es Johannes Kepler, 1571 a 1630. Van a notar que muchos de estos pensadores son del siglo, mayormente siglo XVII y finales del siglo XVI, que es cuando la ciencia moderna está surgiendo. Pero a raíz del cristianismo, no, ninguna otra religión ha podido dar a luz a la ciencia como hoy día la concebimos. El mito de la ciencia es absolutamente falso. Entonces Kepler dice, yo quería ser teólogo y por mucho tiempo andaba afligido sobre esto, pero ahora veo como Dios es también alabado por medio de mi trabajo en la astronomía. ¿Cómo fallan nuestros pastores en no estudiar con sus discípulos estos grandes hombres de Dios y sus dichos? Porque estos dichos vienen de su reflexión sobre la Biblia en primer lugar y en segundo lugar ya su observación sobre la naturaleza o la creación. Yo prefiero llamarlo creación. De ahí la urgencia, hermanos, amados hermanos, que los pastores y misioneros aplican con los jóvenes el discipulado vocacional. Muchos andan frustrados, como un joven filósofo en Venezuela que conocí, que me dijo que su pastor dijo que su doctorado en filosofía no servía para nada. El joven me agradeció por mi comentario sobre la urgente necesidad que tenemos en nuestra misión por filósofos cristianos. Me abrazó, me dijo, Randy, gracias porque mi pastor me dijo mi doctorado que acabo de terminar
no sirvió para nada. Pero usted me animó y me dio luz que sí sirve. ¿Cómo era la vocación de Kepler en la astronomía? Ni mencionar a los políticos y jueces cristianos que no saben pensar cristianamente y bíblicamente sobre su oficio. Los mal llamados políticos evangélicos no saben pensar bíblicamente sobre la política porque no tienen ninguna teología bíblica de la ley y la política. Piensan secularmente poniendo meros parches cristianos inútiles sobre la revolución secular como mot en las calles de Costa Rica. ¿Por qué? Porque no saben cómo pensar bíblicamente sobre la ley y la política. Kepler decía que todo el cosmos es el templo de Dios. Ahora mi amigo, tengo un amigo teólogo que dice, bueno, cuidado que esto podría ser neoplatonismo, no lo creo, difiero con él en este punto, porque la misma Biblia tiene una noción en Salmo 19 que el cosmos es como el tabernáculo, donde sale el sol de su tálamo como a través de un tabernáculo. Entonces, Kepler decía que el cosmos es el templo de Dios, un libro del Creador. Tristemente lo llamaba libro de la naturaleza. Yo prefiero llamarlo libro de la creación. Y de contemplar la creación era también una forma verdadera de servirle a Dios, de venerarlo y maravillarse de él. Contemplar los cielos era parte de la tarea de un científico en la tradición vieja de los filósofos de la naturaleza, o mejor dicho, los filósofos de la creación. La Biblia no es sustituto para la investigación científica. El estudio de la creación, ella más bien es la presuposición necesaria para todo estudio coherente. Los hechos que el científico procura descubrir tienen su significado precisamente porque existe un orden de ley último que no es solo la fuente de Tapanta, sino la fuente de su coherencia y la relación que existe entre los hechos y con su creador. Wow. En otras palabras, solo existen, como dice Van Til, me gusta esto, hechos cristianos, porque no existen hechos brutos. Podemos afirmar con toda seguridad que no solo existen hechos cristianos, que solo existen hechos cristianos. Esto debe ser nuestra seguridad y confianza en todo debate con la altivez del falso conocimiento de los ateos, agnósticos, humanistas y paganos. Prediquen, hermanos, exhorten, reprendan y afirmen la fe y el reino de Dios con toda confianza, pues somos más que ellos. Tenemos Adonai Tabaot, el Señor de los ejércitos, como respaldo. Somos sus colaboradores en esta gran empresa de la Biblia, los hechos, la facticidad verdadera y la ciencia. Otra vez con Robert Boyle, descubre a los demás
las perfecciones de Dios manifestadas en sus criaturas es un acto de religión más aceptable que la quema de sacrificios o perfumes en sus altares. Verdaderamente estos hombres tenían vocación de servirle a Dios en la ciencia. Boyle, como filósofo natural, era una actividad para él religiosa, una actividad de la fe, una vocación cristiana. Él vio la tierra como el templo también de Dios y el científico como sacerdote de Dios, trabajando en su templo cósmico. Mejor hubiera sido la imagen de profeta para mí, hablando de mi opinión. El tecnólogo o artista es más sacerdote. El profeta interpreta la realidad. De ahí la visión de muchos antiguos monjes del aspecto contemplativo en el siervo de Dios como vidente. La videncia, la contemplación siempre fue parte del llamado de la filosofía natural. Hoy día ha perdido entre los evangélicos y los católicos muchos este aspecto de la ciencia y su relación a la virtud de la contemplación. Roberto Boyle afirmó que Dios ha creado cierto conocimiento de su libro, que es propicio para la creencia y necesario para la comprensión del libro escrito. Esto creo que podría conducir a errores. Es decir, que algunas de las declaraciones de ellos para mí excedió un poco, pero revela esta vocación cristiana en la ciencia. Boyle explotó la misma imagen y dijo, considero al mundo como un templo. Escribió, y si el mundo es un templo, el hombre debe ser, ya lo leímos. Pero dice además, la filosofía natural, continúa Boyle, es la adoración razonable, lógico, latreia, es decir, su adoración razonable lleva a cabo haciendo la filosofía natural, es decir, la ciencia, y descubrir a los demás las perfecciones de Dios manifestadas en las criaturas es un acto religioso más aceptable que la quema de sacrificios. Ya lo leímos. El estudio de la naturaleza concluyó es el primer acto de la religión e igualmente obligatorio en todas las religiones. Salmos 19, 1 al 6 dice, ve el cosmos como un tabernáculo o gel para el sol. Es un templo iluminado por el sol y el sol es el único signo de Jesucristo, el sol de justicia. Así que los signos de la creación revelaban verdades confirmadas también en el libro de la escritura. Y hay una conversación que uno ve en estos primeros científicos entre la naturaleza y lo que habla la palabra de Dios, pero su motivación principal nace de la palabra de Dios. Y aquí está Isaac Newton, que ya mencionamos, el famoso Principia, principios matemáticos de la filosofía natural.
pensar los pensamientos de Dios después de Él es en parte pensar matemáticamente. Esto es un comentario mío. En la introducción a la Principia de Newton, Roger Coates dice, investigar las leyes que el gran creador eligió realmente para fundar esta bellísima estructura del mundo, no aquellas con las que él podría haber hecho lo mismo, sino así lo hubiera querido. Es decir, estudiar lo que hizo Dios. Y eso es la idea de Newton cuando escribe quizá uno de los más grandes, si no el más grande documento científico de la historia, la Principia. Vamos a ver, voy a saltar esto para llegar porque se nos va el tiempo. Tengo este libro, si alguien lo quiere en inglés, maravilloso por Peter Harrison, La Biblia, el protestantismo y el surgimiento de la ciencia natural. En la introducción al libro, Harrison dice lo siguiente: este libro examina el papel que desempeñó la Biblia en el surgimiento de las ciencias naturales. Muestra cómo tanto el contenido de la Biblia como más particularmente la forma en que se la interpretó ejercieron una profunda influencia en las concepciones de la naturaleza desde el siglo III hasta el siglo XVII. El surgimiento de la ciencia moderna está vinculado al enfoque protestante de los textos, un enfoque que significó el fin del mundo simbólico alegórico, porque el mundo simbólico alegórico de Orígenes y algunos de los padres de la iglesia y anteriormente con los griegos y romanos, excedió, digamos, lo debido por el texto de la Biblia misma. Entonces erraron, no de todo, pero fue importante. Entonces, el protestantismo corrigió este exceso de alegorismo de la Edad Media y estableció las condiciones para la investigación científica y la explotación tecnológica de la naturaleza. Esa es la introducción de este maravilloso libro, La Biblia y el protestantismo y el surgimiento de la ciencia natural. Maravilloso. Stephen Perks hace en su libro que escribió sobre, es un libro con un título raro sobre, o sea, el libro contempla lo que es unión libre en la historia y luego dentro del libro él hace un análisis crítica del libro de Richard Harrison. Harrison no es perfecto. Stephen Perks le da un análisis de que es un buen libro, excelente libro, pero tiene sus errores. No estamos seguros si él es cristiano o no. Yo creo que es cristiano, porque preparando para esta charla, escuché sus 6 charlas
sobre el surgimiento de la religión y la ciencia. Fascinante, de verdad, fascinante. Muy valioso, como dijo Perks, este libro. La Reforma produjo una lectura literal de la palabra de Dios. Esto tiene sus aspectos negativos también, pues tenemos que interpretar el tipo de literatura y interpretar bien los tipos y símbolos. Pero la tendencia a la interpretación literal llevó a desmitificar la visión simbólica de los cielos y la naturaleza. Entonces, esta lectura literal del libro de la revelación de Dios llevaba a una interpretación más literal del libro de la creación de Dios. ¡Wow! Brillante esta interpretación de Harrison. Al abandonar la lectura alegórica del libro de la naturaleza, produjo la cosmovisión moderna científica. Y en el arranque, en muchos de estos científicos había un buen balance entre la palabra de Dios que motivaba, inspiraba su investigación en el libro de la naturaleza. Hoy por hoy, al abandonar la visión cristiana de la creación ha perdido su maravilla, la gente no lo contempla con un fervor de amor al Creador, sino lo contempla como algo que surgió por el sinsentido de la evolución. Bueno, dichosamente la teoría de Darwin y el neodarwinismo científicamente, que es otro estudio, está totalmente hoy día muerto. La teoría de Darwin, el neodarwinismo científicamente ha muerto. Si algún profesor en la U dice que no, es un mentiroso, porque los científicos y los más grandes científicos de las grandes universidades ya lo han confesado. Se requeriría más cautela para aprovechar las ventajas del libro de la naturaleza sobre el libro de las escrituras. Una razón de superioridad que se les ocurrió a las mentes del siglo XVII fue que la naturaleza era un texto universal que, a diferencia de las escrituras, había sido accesible en todo tiempo, en todo lugar. Entonces, lo que empieza a ocurrir a medida que la naturaleza va comiendo la gracia, se va a empezar a poner el libro del poder de Dios en la naturaleza sobre el libro de la revelación y se va perdiendo la revelación. Había sido accesible en todo tiempo la revelación natural a todos los pueblos. La naturaleza era, en palabras de Thomas Brown, un manuscrito universal y público. Ahora me gusta eso, porque el libro de la creación es un libro. Día tras día, noche tras noche, revela ciencia, dice el Salmo. El vulgo y los analfabetos también podían comprender la teología del libro de la naturaleza, mientras que las sutilezas de las doctrinas de las escrituras probablemente se les escaparían. Así que
ya algunos empiezan a menospreciar el libro de la revelación de Dios y empiezan a exaltar el libro de la creación. Y esto empieza ya el declive hacia hoy, donde se produjo el mito de la ciencia que ya hablamos, que es una visión completamente falsa y perversa de la historia de la ciencia y la religión. Con esto terminamos. Son las 9. No terminamos. Eso fue la introducción en realidad de todo un gran estudio que debemos hacer más adelante. Pero si hay preguntas, si hay comentarios, me gustaría escuchar sus comentarios, sus críticas, sus preguntas. Bueno, yo en realidad no tengo una pregunta, más bien un comentario. Me llamó mucho, bueno, me gustó mucho la parte en la que se comentó cómo la Biblia no es un sustituto para la investigación científica y todo lo que tiene que ver con la práctica de la contemplación, porque creo que eh, en la sociedad en la que vivimos actualmente y particularmente las generaciones más nuevas, realmente no estamos acostumbrados a simplemente sentarnos y contemplar las cosas, ¿verdad? A Así es. contemplar la creación de Dios. Creo que no es una práctica que tenemos incorporada, ¿verdad? Y algo que una vez yo le comentaba a mi familia era que a mí me encantaría por lo menos un fin de semana al mes irme a meter en una montaña, ¿verdad? Y simplemente como que desconectarme de todo el ruido y de todo lo que vivo, ¿verdad? En mi vida, en mi diario vivir, porque siento que muchas de las experiencias que tuve como joven fueron en un campamento cristiano al que íbamos que se llama La Cumbre, que queda en la zona de Los Santos, y muchas de mis experiencias más cercanas con Dios fueron en un contexto de quietud en la naturaleza, simplemente sentándome y contemplando la maravilla de su creación completamente, sin acceso a internet, sin acceso a celulares, ¿verdad? Nada más sentada ahí viendo el río Savegre en medio de como que los árboles y realmente, interesantemente, son de las experiencias que más me han marcado, ¿verdad? En Wow. su... Y creo que definitivamente en mi vida particularmente, ¿verdad? El simplemente como que contemplarlo, ¿verdad? Hasta en las cosas más sencillas, en un río, ¿verdad? Y pensar en que Él es el creador detrás de todo eso, ¿verdad? Y creo que parte también de lo interesante en todo esto es que ellos genuinamente lo hacían también con una intención de entender, ¿verdad? Las leyes que habían detrás de todo eso, no era simplemente contemplar por contemplar, sino que querían ir más allá y comprender cómo era que funcionaba la naturaleza, cómo era que funcionaba el universo, pero bajo un entendimiento muy claro que creo que es lo que no tenemos actualmente, ¿verdad? De que había un creador detrás de todo lo que ellos estaban intentando determinar, ¿verdad? Y contemplar y descubrir. Entonces, esa parte particularmente, ¿verdad? Me gustó mucho porque uno de los, ¿verdad? De los puntos que puse aquí es, ¿verdad? El contemplar, el meditar en la creación de Dios es parte de nuestra llamada y de nuestra vocación cristiana y creo que es algo que no hacemos, ¿verdad? Es algo que realmente, por lo menos las nuevas generaciones, no practicamos. Por no decir, ¿verdad? Que en muchísimos casos es prácticamente nulo, ¿verdad? No estamos acostumbrados a simplemente llegar y sentarnos con algo una cantidad de tiempo y dejar que Dios nos hable a través de eso. Entonces, esa parte, ¿verdad? Me gustó muchísimo y no sabría decir, ¿verdad? Porque obviamente al hablar de todo eso también está como, bueno, ¿cuál es conforme yo pienso en esto, yo digo, bueno, ¿cuál es mi reto a mí misma para poder hacer eso más en mi vida? ¿Verdad? Pero también cómo podría uno en las generaciones más jóvenes cristianas, o sea, cuánto podría cambiar si en las iglesias realmente se le enseñara a los niños y a los jóvenes a hacer eso, a practicar eso, a contemplar, a no andar, ¿verdad? En ese corre y corre,
al que estamos acostumbrados, ¿verdad? Y siento que eso realmente podría en las futuras generaciones ser un punto un punto muy diferenciador entre un joven o un niño criado en una familia cristiana que tiene una práctica de contemplar la naturaleza y la creación de Dios a lo que se está, ¿verdad?, viendo en prácticamente el resto del mundo. Entonces, siento que también es algo como que para pensar. Yo tampoco tengo una pregunta, sí agradecer porque sí me gustó mucho el camino de la explicación de varias fuentes de pensamiento de, de los siglos XVI, XVII. Y efectivamente, o sea, creo yo que la filosofía no es no es una rama que se dejó de practicar en el pasado, sino que podemos nosotros practicarla. Y efectivamente, si se quitara los malos ojos con los que se habla hoy en día del pensamiento profundo am, dentro de la iglesia, creo yo que tendríamos una generación muy diferente. Pero me gustó muchísimo, así que muchísimas gracias. Yo Sí, yo. recuerdo Ujú. cuando tuve una experiencia con el Espíritu Santo y estaba yo estudiando las ciencias forestales en la universidad, sacando mi maestría. Y inmediatamente salí al campo a contemplar flores y noté que el lirio, recuerda que en Cantar de los Cantares dice que mi amado es como el lirio de De los los valles. valles. Ujú. El lirio es totalmente en su estructura de flor, su estructura de sépalo, su estructura de su ovario, su estructura de sus anterios, toda su estructura es trinitario. Y dije, wow, entonces la creación revela lo que está escrito también en la palabra. Yo pude ver y contemplar la Trinidad de Dios en la flor. Y eso me llevó a muchas contemplaciones, experiencias. Por ejemplo, hay una familia que se llama, tristemente lo cambiaron el nombre, pero cuando yo era estudiante en la U, se llamaba Crucífere, que son las mostazas. Y la mostaza tiene forma de cruz en su flor, porque es de la familia Crucífere, es decir, la familia de las flores que parecen una cruz. O sea, no es por nada de que la filosofía tenía la rama de la filosofía natural, porque había relación entre la virtud de contemplación y la virtud de observación. Ujú. Yo quiero rescatar también, Randy y chicos, lo que una de las laminitas que Randy presentó hablaba, que habla justamente de que la epistemología verdaderamente bíblica consta de tres libros: el libro de la revelación de Dios, el libro del poder de Dios escrito en la creación y el libro de la ley de Dios escrita en las tablas del corazón. Eh, eh, Y ustedes saben que, bueno, tal vez a muchas personas no va a llegar el libro de la revelación. Hay tantos pueblos en la tierra que tal vez no han escuchado y es una de las preguntas que la gente se ha hecho: ¿cómo va a ser juzgada esa gente cuando lleguen delante de la presencia del Señor? Y una vez escuchando un predicador, eh, él hablaba de precisamente la ley que está escrita en las tablas del corazón. O sea, la forma como Dios, ¿verdad?, se revela también a cada ser humano, esa conciencia
No sé qué opinan los compañeros al respecto, ¿verdad? Pero eso que Dios escribió en el corazón, esa conciencia, ¿verdad? Que cada uno tiene de sí mismo, de lo que está a su alrededor, de lo bueno, de lo malo, eh, que es también la conciencia moral. Hablaba este predicador de que, ¿verdad? Para ellos probablemente esa va a ser la Calvino lo base. llamó, Ujú. Calvino Ujú, lo llamó, Fresi, el sensus divinitatus, es decir, el sentido de lo divino que está en todo ser humano. ujú, Ujú. sí. Y lo Bueno, sacó de Romanos 1:18 y ujú. 19, que ellos lo han visto porque está visto por la naturaleza, por la creación. Quería hacer otro comentario también de cuando mencionaste, Randy, lo que aquel hombre que no me acuerdo cuál de los que mencionaste era, que dijo que él quiso estudiar teología, pero después se dio cuenta de que realmente a través de la astronomía, me acuerdo de la imagen, pero no me acuerdo el nombre, era un flaquito así. Kepler. Kepler. Todo raquítico. Bueno, Impresionante esa cita, ¿no? sí, Sí. porque yo creo que algunas veces algunos hemos dicho, wow, ¿verdad? Cuánto hubiese querido estudiar teología como para profundizar y sí, ¿verdad? Qué bonito porque yo creo que tenemos que aprender más, pero no descartar lo que sabemos y lo que Dios también nos ha llevado a aprender por medio de las diferentes áreas. Valeria en el derecho, Jonathan en todo lo que es tecnología, Pamela en todo lo que es educación, etcétera. O sea, cada uno, ¿verdad? En esa área también va a ser testigo de las maravillas de Dios. Ujú. Amén. Y va a testificar acerca de las maravillas de Dios. Y creo que es fundamental lo que Randy ha enseñado en esta clase. O sea, ese y lo que nos ha enseñado también en otras clases. O sea, ¿cuál es el punto de partida? ¿Desde dónde vemos las cosas? Y creo que hoy igualmente lo deja ver con ese prisma a través del cual hay que entender todo lo que existe deviene de lo que sabemos de Dios, de la presuposición, ¿verdad? Precisamente de que Dios es Dios. Amén. 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 Bueno, vamos cerrando, don Personalmente, Humberto. Ujú. personalmente hago un breve comentario primero para agradecerle a Randy por esta clase exquisita, me capturó y lógicamente lo dicho por Valeria, yo lo secundo porque yo pertenezco a ese grupo de personas que son contemplativas. eh, Gloria a Dios. Qué con, dichoso, yo tengo que para hacer un mí, gran esfuerzo. mire, a mí yo digo que me gusta ir a pescar y siempre me vacilan porque te termino comprando los peces, pero el hecho para mí el hecho de contemplar el mar, escuchar su lenguaje, oír la voz del viento, como decía Valeria, no hay celular, no hay señal. En la antepenúltima ocasión que estuve, hace unos meses atrás, llevaba unos zapatos que eran tan, pero tan estrechos que nunca se me habían inflamado los pies como ese día, pero me llevaron por en medio de una montaña y cada rato me gritaban, Humberto, apúrele. Si yo contemplaba toda aquella belleza, era algo impresionante. Ver una flor, ver los pájaros, y no, de verdad que eso me ha tocado esta noche, me ha tocado Gloria a muchísimo. Dios. Sí. Bueno, gracias al Señor. No sé si algún otro quiere participar y si no, entonces para cerrar y orar, ya estamos. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, queremos alabarte y exaltar tu nombre en esta hora. Señor, presentamos esta clase, Señor, número 16
agradecemos porque tú eres el que está con nosotros, ayudándonos en este camino, abriéndonos los ojos y el entendimiento, porque no queremos solo intelectualmente tener conocimiento, sino que queremos que eso baje a nuestro corazón y que tu Sí, Señor. palabra, Sí, Señor, Señor. que es rema, Señor, en nuestra vida, realmente, Señor, tome absoluto control de lo que vemos, de lo que pensamos, de lo que entendemos, tanto, Señor, del mundo interno como también de todo lo que está alrededor nuestro, de la creación, Sí, de las Señor. relaciones Sí, Señor. humanas. Espíritu Santo, aquí estamos. Señor, tú dijiste que Ábrenos pidiéramos los al ojos, Espíritu Señor. Santo que si nuestros padres naturales, siendo malos, saben darnos cosas buenas, cuánto más el Padre no daría el Espíritu Santo al que se lo pidiera. Señor, queremos más de tu Espíritu Santo Sí, para Señor. entender, Señor, tus maravillas a través de todo, Señor, lo que tenemos, lo que hacemos y lo que también a partir del estudio, Señor, de nuestras profesiones hemos recibido. En el nombre de Jesús, Señor, venimos también pidiéndote que nos limpies y nos descontamines de todo aquello que hemos Sí, recibido del Señor. humanismo y que no proviene, Danos Señor, de la ojos verdad, sino que es una puros, deformación corazón de la puro, verdad. Señor. Oro que cada uno de estos jóvenes, Señor, que están en esta academia, Señor, sean Vocación. limpios, Señor, sean sanados, sean Verte, santificados, conocerte que más, sus Señor. aguas, Señor, mi Dios, sean sanadas en el nombre de Jesús y que todo aquello, Señor, que ha venido, Señor, para traer una distorsión sobre el conocimiento, sea quitado en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Que pasen buena Amén. noche, que Buenas descansen. noches, hasta luego. Hasta luego.